El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 8:07 en la mañana, recta final de A Primera Hora. Gracias por la sintonía. Seguimos en el último tramo de nuestro espacio de noticias. Vamos a retomar un tema que ayer lo abordamos con la asambleísta Ana Belén Marín, integrante del Consejo de Administración Legislativa CAL, que nos atendió justamente en este espacio en un diálogo para sustentar las razones por las cuales el Consejo de Administración Legislativa decidió no calificar para su trámite el proyecto de ley de defensa de la dolarización que había sido remitido días atrás por el Ejecutivo como urgente en materia económica. El CAL acogió un informe no vinculante de la Unidad de Técnica Legislativa que advertía 14 posibles inconstitucionalidades. Algunos juristas se mostraron extrañados. Ayer, por ejemplo, mencionaba unos tweets del jurista Pablo Santillán Paredes, quien es especialista justamente en materia de técnica legislativa. De hecho, yo siempre lo cito a Pablo Santillán porque es una de las personas que me ha ayudado a entender la lógica legislativa a lo largo de más de 25 años de cobertura legislativa. Y también André Benavides, que le hemos invitado acá. Él es especialista igualmente en técnica parlamentaria y que de la misma manera ha sido muy crítico respecto de esta decisión del CAL. Veamos qué nos dice André Benavides. Mi doctor, bienvenido. Buenos días, estimado Fabricio, muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo para todos los ciudadanos que escuchan A Primera Hora. Gracias. André Benavides nos acompaña, jurista. Usted había advertido en su cuenta Twitter que el CAL, el Consejo de Administración Legislativa, no tiene la facultad para establecer si un proyecto de ley es o no constitucional. Sustentemos esta postura suya, doctor. Perfecto. A ver, de acuerdo al artículo 136 de la Constitución de la República y el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el Consejo de Administración Legislativa, cuando se le presenta un proyecto de ley, debe verificar los requisitos formales que debe contener esta propuesta normativa. 1, que se refiera a una sola materia. 2, que contenga la suficiente exposición de motivos y considerandos. 3, que tenga el articulado correspondiente. Y 4, que existan, se refiera a los artículos que van a ser reformados o derogados. El artículo 136 de la Constitución de la República, que en su parte final indica lo siguiente, que si un proyecto de ley no cumple con estos elementos, no se tramitará. En ninguna parte de la Constitución de la República, ni de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se establece la competencia del Consejo de Administración de la Legislatura para realizar un control de constitucionalidad. Prácticamente lo que hizo el Consejo de Administración Legislativa este lunes fue realizar un control abstracto y preventivo de constitucionalidad, lo cual no tiene ningún tipo de fundamento ni asidero jurídico. Por lo tanto, yo advierto que aquí podría existir un exceso por parte del CAL en el trámite de este proyecto de ley. Recordemos que en el caso, por ejemplo, del presidente de la República, que es colegislador y que veta los proyectos de ley, inclusive el Ejecutivo, cuando encuentra una inconstitucionalidad, lo que hace es presentar una objeción por inconstitucionalidad y quien resuelve finalmente es la Corte Constitucional. En cambio, aquí vemos que el Consejo de Administración Legislativa se ha arrogado funciones de la Corte Constitucional, de la máxima magistratura en control constitucional, y finalmente realiza un análisis de fondo. Es llamativo esto, Fabricio, porque inclusive ni la Corte Constitucional, cuando encuentra una inconstitucionalidad, declara la inconstitucionalidad total de un proyecto de ley. Aquí, bajo el supuesto que existen 14 inconstitucionalidades, se tumbó prácticamente un proyecto de ley que tiene 110 artículos. Por lo tanto, vemos que aquí evidentemente existe un exceso por parte del Consejo de Administración Legislativa y que siente un precedente bastante llamativo y que en cierta forma podría generar algún tipo de vicios de inconstitucionalidad, no solo de este proyecto de ley,
sino de los venideros. A ver, pero ayer cuando conversé con Ana Belén Marín, ella me decía, no hay que sorprenderse porque durante 9 ocasiones el CAL no ha aceptado el trámite, no ha calificado al trámite proyectos de ley porque podrían ser inconstitucionales. Dice, no es la primera vez que lo hacemos, doctor Benavides. O sea, que sea una práctica reiterada, eso no significa que le da legitimidad ni legalidad para cometer otra vez este tipo de excesos. A mí realmente me llama la atención que inclusive existen proyectos de ley que son claramente inconstitucionales porque establecen penas desproporcionadas. Inclusive, por ejemplo, el caso de un proyecto de ley en el cual se quiere crear el Tribunal de Cuentas. Es un proyecto de ley que evidentemente requiere de reforma constitucional y no un trámite dentro del ámbito parlamentario. ¿Por qué no se lo dijo que es inconstitucional? También es llamativo que la primera vez que el Consejo de Administración Legislativa califica o dio trámite a la iniciativa presidencial del Ejecutivo, ¿por qué no advirtió que era inconstitucional? Tampoco es que el Ejecutivo ha presentado otro proyecto de ley con diferente contenido. Recordemos que en la primera iniciativa normativa, el presidente de la República incumplió un requisito formal. ¿Y cuál es ese requisito formal? Que no estableció el número de artículos de las disposiciones normativas. Ahí estamos de acuerdo con el Consejo de Administración Legislativa. Cuando devolvió la primera vez el proyecto. Exactamente. Ahí se hablaba de errores de fondo, del tema de los considerandos y lo que usted dice, ¿no? Esta sindéresis entre los artículos a ser reformados con los textos que constaban en el proyecto de ley. Exactamente. En consecuencia, a mí me llama bastante la atención que al ser el mismo texto, con el mismo contenido, ¿por qué no el Consejo de Administración Legislativa en esa ocasión ya advertía de esas inconstitucionalidades? ¿Por qué no lo hizo? ¿Y por qué lo hace cuando se presenta por una segunda ocasión este proyecto de ley? Adicionalmente, me parece que este proyecto de ley, y eso yo le he mantenido, evidentemente sí tiene varios reparos de constitucionalidad, pero el camino para superar eso no es en el Consejo de Administración Legislativa, sino dentro del debate parlamentario, en el cual exista la deliberación política y jurídica correspondiente, en la cual se pueda construir una mayoría que finalmente apruebe el proyecto de ley, ya sea con cambios, modificaciones, o en su defecto, si este proyecto de ley es nocivo, no es conveniente, se lo archiva conforme lo determina la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Eso es lo que debía pasar. Esta última parte que usted señala es clave porque, claro, estoy leyendo aquí alguna interacción de los oyentes en este diálogo con André Benavides y asumen que por su postura, que yo entiendo es una postura netamente jurídica, ya dicen que está defendiendo el proyecto de ley. Y yo le he leído a usted en su cuenta Twitter y yo he visto que ha sido crítico con el contenido del proyecto de ley, doctor. Exactamente, yo considero que este proyecto de ley sí tiene varios vicios de inconstitucionalidad. Creo que es inconveniente e inoportuno en las actuales circunstancias que vive el país, incluso por el momento político electoral. Y voy a hacer aquí dos reflexiones por qué considero que este proyecto de ley es inconstitucional. El primero es que se establece una competencia que no tiene la Asamblea Nacional, que no tiene el primer poder del Estado, que es la designación de las autoridades de la Junta de la Política Monetaria y Financiera y por otro lado, la designación de los miembros del directorio del Banco Central. Si uno revisa la Constitución de la República y la Ley de la Orgánica de la Función Legislativa, no existe dicha competencia. Por lo tanto, aquí ya podríamos advertir la primera inconstitucionalidad. La segunda inconstitucionalidad, en el proyecto de ley se establece competencias del directorio del Banco Central como un órgano de formulación de la política económica, monetaria y financiera, cuestión que no es así según la Constitución de la República, ya que el Banco Central debería limitarse a ser un órgano ejecutor, un órgano ejecutivo. En consecuencia, yo creo que aquí ya podríamos ver cuáles son este tipo de inconstitucionalidades. Adicionalmente, ya en el ámbito político, podríamos advertir que no es conveniente por la siguiente razón. En este proyecto de ley se establece que tanto el directorio del Banco Central como esta Junta de la Política Monetaria y Financiera tendrán una duración en su cargo de 5 años. Eso quiere decir que una vez aprobado este proyecto de ley, los legisladores deberán nombrar estas autoridades bajo las ternas que presentará el presidente de la República.
Pero ¿qué es lo que va a pasar? Que al tener una duración de 5 años, eso va a suponer que los actuales funcionarios que van a ser nombrados por esta Asamblea Nacional bajo la postulación del actual presidente de la República tendrán que ejercer las funciones en el próximo gobierno presidencial. ¿Eso qué quiere decir? Que ya sea el señor Arauz o el señor Guillermo Lasso, tendrán que heredar los funcionarios del Banco Central y también de esta denominada Junta Política Monetaria y Financiera, lo cual es gravísimo, porque finalmente le quitan esa capacidad de formular, de ejecutar las políticas públicas al próximo gobierno. ¿Qué tal que existe una crisis económica, una crisis financiera, un impacto macrofiscal en nuestras finanzas? El Ejecutivo se va a ver atado de pies y manos y no podrá tomar las medidas que sean necesarias para poder solventar una crisis de estas características. Ahí me queda claro, con estos ejemplos que usted ha mencionado, que usted sí considera inconstitucional el proyecto de ley. Pero el tema es que el CAL no podía calificar la constitucionalidad, nos dice. Desde ningún punto de vista, el CAL no es el órgano primario en el que pueda realizar control abstracto y preventivo de constitucionalidad. Esa es una facultad privativa de la Corte Constitucional. Ni siquiera el Pleno de la Asamblea Nacional en alguna decisión que pudo haber adoptado, si es que se tramitaba tal cual este proyecto, podía establecer que el proyecto era inconstitucional. Y hablo del Pleno porque el Pleno es el máximo organismo, la máxima expresión de la función legislativa, doctor. Desde ningún punto de vista, la Asamblea Nacional solo tiene que legislar y fiscalizar. Otra cosa muy diferente es que la Asamblea Nacional esté obligada a adecuar formal y materialmente las leyes a los derechos previstos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. En consecuencia, lo que debía pasar es lo siguiente: si yo encuentro una presunta inconstitucionalidad, lo que debía pasar es que la Asamblea Nacional reformule esos artículos y los establezca de una manera que se garantice esa adecuación con nuestra Carta Fundamental. Eso debía pasar ya sea en los informes para primer y segundo debate en la comisión o en el mismo pleno de la Asamblea Nacional, justamente para evitar este tipo de cuestiones que se puedan presentar a futuro. El legislador está obligado a respetar la Constitución, por supuesto, y lo debe hacer a través de las leyes, adecuándolas, pero no puede declarar la inconstitucionalidad de los proyectos de ley. Incluso es llamativo la resolución del Consejo de Administración Legislativa, porque ni siquiera establece de manera expresa y clara que los artículos 1, 2, 3, 4 o el que fuere son inconstitucionales, sino que nos dice más o menos algo así como que se podría violentar disposiciones constitucionales. O sea, prácticamente me deja con la pelota boteando y no hace el gol. O sea, no me dice qué es lo que... O sea, no dice sí o no. O sea, no dice hay violación constitucional o no hay. Dice se podría dar. Termina siendo potencial. Exactamente. Entonces, evidentemente aquí deja una situación de incertidumbre porque no sabe es o no inconstitucional. Y dos elementos adicionales, Fabricio. A ver, si hablamos de un control de constitucionalidad, entenderíamos que quienes realizan ese control de constitucionalidad son abogados, y quienes integran el Consejo de Administración Legislativa entendería que la mayoría no son abogados, no son juristas. Por lo tanto, ¿cómo yo podría tener esa resolución, podría tener esa legitimidad al menos jurídica para tomar una resolución de esa naturaleza? Tal vez los miembros del CAL son expertos, tienen el conocimiento sobre otras áreas del conocimiento, pero de la materia jurídica me parece que no la tienen. Adicionalmente, yo considero que una resolución de estas características no solo que transgrede las competencias que tiene el Consejo de Administración Legislativa, sino que invade inclusive la facultad legislativa del presidente de la República. Y yo no estoy defendiendo aquí al señor Moreno, sino yo estoy defendiendo la institucionalidad. El presidente de la República tiene la potestad de presentar proyectos de ley. El momento que la Asamblea Nacional le indica cómo debe presentar los proyectos de ley, porque le parecen inconstitucional, prácticamente lo que está haciendo es limitar la libertad de configuración normativa que tiene el presidente de la República. Incluso podríamos ver que aquí podría existir una intromisión por parte del órgano legislativo en el contexto de los proyectos de ley que podría presentar ya sea o a futuro el presidente de la República. Ahora, el presidente de la República
puede volver a enviar el proyecto de ley, y le hago esta pregunta porque tras la decisión del CAL hubo un comunicado del ministro de Finanzas, a Mauricio Pozo, en el sentido de que van a enviar el proyecto a las veces que sean necesarias. ¿Puede volver a hacerlo? A ver, aquí se pueden presentar varios escenarios y yo ya lo he advertido incluso en otros medios de comunicación. A ver, escenario 1. El presidente de la República podría presentar e insistir en este proyecto de ley. Evidentemente que el Ejecutivo, a efectos de cumplir con estos compromisos que tiene con los multilaterales, como es el caso del Fondo Monetario Internacional, insistirá en el mismo contenido de este proyecto de ley. ¿Qué es lo que va a pasar en el futuro? El Consejo de Administración Legislativa, al encontrar estos mismos vicios de inconstitucionalidad, lo más probable es que no califique este proyecto de ley y nos encontremos en un círculo vicioso en el que el Ejecutivo presenta el proyecto de ley, el CAL no lo califica y evidentemente no se va a dar trámite a este proyecto de ley. El segundo escenario que yo he advertido es que lo que podría pasar al existir esta suerte de que no ha calificado el proyecto de ley por razones de inconstitucionalidad, el Ejecutivo pueda agarrarse de eso y decir, bueno, la Asamblea Nacional no me calificó el proyecto de ley por un tema de inconstitucionalidad, competencia que no tiene. Por lo tanto, yo considero que podría operar esta suerte del Ministerio de la Ley porque finalmente la Asamblea Nacional no se pronunció en el plazo de 30 días al ser una ley económica urgente. ¿Qué es atado de los cabellos? Sí, de acuerdo, pero en Ecuador se puede ver tostar granizo y eventualmente podría decir es el Ejecutivo no se ni aprobó ni negó porque aquí no me calificó por un tema de constitucionalidad, por lo tanto mando un decreto ley y listo, aprobado el proyecto de ley. O sea, lo que usted acaba de plantear en este momento parece una locura, pero no me extrañaría que eso pase, porque se podría asumir efectivamente que la decisión del CAL no está apegada a lo que dice la ley orgánica de la función legislativa y simplemente la Asamblea recibió el proyecto y pasan los 30 días, no hubo trámite legislativo y entra en vigencia por el Ministerio de la Ley. O sea, me parecería gravísimo si es que eso ocurre, doctor. Claro, evidentemente yo creo que es un escenario bastante forzado, eso hay que dejarlo bien en claro. No les dé ideas, doctor, no les dé ideas. Pero en Ecuador, como todo puede pasar, no me sorprendería que por ahí un agencioso, un comedido en el Ejecutivo, impulse este tipo de cuestiones y se dé esta vialidad al proyecto de ley. Y esperemos que no sea así, más bien que el Ejecutivo reformule el proyecto de ley y haga los cambios necesarios. Y el tercer escenario que podría pasar es que el Ejecutivo, para curarse en sano, podría presentar una acción de interpretación. Podría decir, oiga, interpréteme el artículo 136 de la Constitución de la República a la Corte Constitucional. A la Corte Constitucional, porque la Corte es la única que puede interpretar la Constitución. Exactamente, la Corte Constitucional y diga, oiga, Corte Constitucional, el CAL, al momento de calificar los proyectos de ley, podría hacer un control de constitucionalidad, un control previo y abstracto de constitucionalidad, un control preventivo de constitucionalidad. Y evidentemente la Corte Constitucional le va a decir que no. Entonces, el momento con ese dictamen de la Corte, el Ejecutivo presentaría el proyecto de ley y ahí sí ya no habría ese mecanismo para tratar de bloquear esta iniciativa normativa. Y un último escenario que tal vez también va en el ámbito jurisdiccional es que el Ejecutivo podría plantear una acción de protección en el sentido que se ha vulnerado el principio de seguridad jurídica y el principio de legalidad al tenor de los artículos 82 y 226 de la Constitución de la República, en el sentido que el CAL no tiene atribuciones constitucionales y legales para hacer un control de constitucionalidad y por lo tanto este proyecto de ley evidentemente debería dar el trámite correspondiente conforme lo dispone la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Qué desastre, doctor, qué desastre. Pero esto ocurre porque efectivamente en este país, lamentablemente, las normas constitucionales y legales las estiran a conveniencia de los momentos políticos, de los acuerdos y desacuerdos, de los afectos y desafectos, pero termina siendo desastroso. Y yo suscribo sus palabras en el sentido de que aquí no se trata de defender el contenido de una ley, de un proyecto de ley, de un gobierno, una asamblea, no. Aquí se trata de defender el respeto a la normativa legal y constitucional. Yo creo que el país tiene que tratar de avanzar justamente a exigir al poder público el respeto a la normativa. Doctor André Benavides, le agradezco por el tiempo, que tenga un buen día, muy orientador esta charla, muy gentil. Muchas gracias, Fabricio, un cordial saludo para todos. Gracias. André Benavides, jurista, conversando con nosotros aquí
en la primera hora para el debate público. 8:27.